Bueno, hoy yo quiero dedicar mi comentario precisamente a que, como decíamos al inicio del programa, mañana se cumplen los 14 días de la fase uno de la desescalada, o como me gusta más a mí decirlo, la apertura gradual e inteligente de los sectores productivos. Y siempre he dicho aquí en este programa, pero primero lo dijo el presidente de la República cuando anunció este plan por fase, cuatro fases, cada fase comprende 14 días, de que iba a depender pasar a una siguiente fase los resultados epidemiológicos que muestran la evolución de esta crisis sanitaria del COVID-19. Entonces yo rápidamente, antes de empezar el programa, hice una comparación entre los datos epidemiológicos mostrados por Salud Pública hoy con los mostrados hace 13 días, es decir, cuando empezábamos precisamente la fase 1 de desescalada. Y los indicadores más importantes que podemos ver en esos informes de salud pública es primero los casos confirmados. Tenemos que el 25 de mayo había 15.264 casos confirmados y el 1 de junio, es decir, ayer, recuerden que Salud Pública publica los datos del día anterior porque tiene que hacer un corte. Entonces, los casos confirmados al 1 de junio a las 6 de la tarde fueron 17.752. Cuando usted compara eso con el reporte de hace 13 días, usted tiene 2.488 casos nuevos, es decir, un 16% más que hace 3 días, que hace 13 días. Cuando usted se va a los fallecidos, hace 13 días teníamos 468. En el informe publicado hoy por Salud Pública tenemos 515, es decir, 47 nuevos fallecidos desde que empezó la fase 1 hace 13 días. Eso es un aumento de un 10.04%. Cuando usted se va a la tasa de letalidad, hace 13 días la tasa de letalidad era 3.07% y hoy es 2.9%, es decir, se redujo la tasa de letalidad. Y cuando usted se va a otro importante indicador epidemiológico, la positividad, es decir, la proporción de resultados positivos de las pruebas COVID que se hacen, hace 13 días era de 18.84%, hoy es de 18.41%, es decir, hay una reducción de 0.43%. ¿Qué me dice esto? Y es una opinión personal mía, que vamos a pasar a fase 2 porque los datos epidemiológicos lo están diciendo. Y yo hace precisamente 13 días, al igual que ustedes, cuando veía el comportamiento de la gente en la calle, yo dudaba mucho que íbamos a poder pasar a fase 2. Pero parece que será posible y tenemos que recordar que en fase 2 se va a permitir, por ejemplo, a las microempresas tener hasta un 100% de su personal, a las pequeñas empresas hasta un 75%, entonces a las medianas y grandes empresas se le permitirá hasta un 50% del personal. También en fase 2, que si Dios quiere empezará pasado mañana, si lo aprueba el gobierno dominicano, que creo que lo hará según estos datos epidemiológicos, también se van a permitir los juegos de azar, excepto los casinos, comercios permitidos en centros comerciales y el transporte colectivo privado de pasajeros. Recordamos que hasta ahora está permitido Metro, Teleférico y la OMSA, que son los estatales, pero se permitirá entonces ahora los privados con las precauciones adecuadas. Que Dios Otro tema agarre que por razones de tiempo, otro tema que quiero conversar, pero lo dejaré para mañana porque tenemos un interesante invitado hoy, es ya el tema económico. Vimos como el candidato presidencial Gonzalo Castillo ayer anunció, para poder combatir la crisis económica, una jornada de construcción como nunca hemos visto en nuestro país. Y ahí viene el debate entre la filosofía de John Maynard Keynes, el economista británico, y el austriaco Friedrich Hayek. Entonces mañana voy a hablar de ese tema. Importante el comentario que ha hecho Hernán Paredes el día de hoy, datos estadísticos para que analicemos cómo se ha movido todo esto después que hemos iniciado esta desescalada. Yo, de manera particular, se lo decía fuera del aire a Hernán, sigo insistiendo en que eso fue una respuesta desesperada, una que responde a una presión del sector económico de este país. Siguen ganando terreno,
Yo, por lo que he visto y la evolución de cómo ha ido creciendo la cantidad de contagios, no creo que estemos preparados para eso, pero que San Quintín nos salve. Así le dicen aquí en mi casa. Difiero de ti. Bueno, difiero de ti, yo creo mucho en los datos sí, objetivos y la ciencia. Yo creo en los datos y en la ciencia. Lo que yo no creo es en el comportamiento que veo que exhiben los ciudadanos en la calle. Ojo, también aquí se decidió, no hubo debate, aquí se decidió salvar vidas, pero tampoco podemos llevar la economía a un nivel en donde posteriormente, porque fracase nuestra economía, se pierdan vidas.